afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back to our afternoon session. Before we start anything, let us have Mr. Luis Pascual Pino, who is the president of Ateneo Obrero of Gijón. Gracias, señor Devlin. Un placer estar contigo y un placer estar con los compañeros de mesa, José Ramón Obeso Suárez y Ceferino Maestu Unturbe. Un placer estar con todos vosotros en este Congreso Mundial de Bioética. Buenas tardes. Hoy mi papel aquí es el de dirigir el coloquio debate de esta sesión. La parte más científica la llevará el señor Devlin Mosboya, que es doctor en medicina en el Hospital de Alinafe, en Malawi. Pero sí me gustaría brevemente mostrar nuestro agradecimiento al presidente del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética, don Marcelo Palacios, por haber contado con el Ateneo Obrero de Gijón, entidad cultural que me honra presidir, para participar en este 10º Congreso Mundial de Bioética, dedicado al tema de la juventud y protección del medio ambiente, asuntos que, por otra parte, nos resultan muy cercanos en nuestra actividad cotidiana. Asimismo, este año, recientemente, hemos establecido un convenio de colaboración entre las dos entidades que dará comienzo probablemente en diciembre con una actividad conjunta y que tendrá su continuidad en tiempos posteriores y que, por nuestra parte, esperamos que sea muy fructífera y, sobre todo, no solo para las dos entidades, la Sociedad Internacional de Bioética y el Ateneo Obrero de Gijón, sino para la ciudad de Gijón y para todos y todas vosotras, en el sentido de poder sacar adelante debates sobre este apasionante y amplísimo campo de la ética y la ciencia. Por mi parte, nada más. Vuelvo a ceder la palabra al señor Devlin para que continuemos con el contenido de esta mesa redonda. Thank you very much, Mr. Ramon. At this time, let us start with our presentations. And our first speaker, there is a slight change of program, a very slight change. Our first speaker is Mr. Ceferino Maestro Entube. He's the Director of Bioelectric Magnetism Laboratory of Centre of Biomedical Technology, and he's also a Doctor of Medicine. So his topic is on biological and behavior risk, the use of wireless communication systems in the youth. No está puesto, ¿no? ¿No quieren pantalla completa? Sí. Esto se pasa aquí, ¿no? Sí, se pasa con esto. Sí, se pasa con eso. Bueno, buenas tardes. Nos toca la hora de la siesta y veo que esto es un poquito más complicado que acuda todo el mundo. Sobre todo, estaba bastante interesado en que este tema lo oyeran todos los estudiantes que había esta mañana, ¿no? Porque, en parte, los jóvenes van a ser un motivo importante de lo que voy a contarles. Yo dirijo un centro de investigación en un laboratorio de bioelectromagnetismo. Hacemos investigaciones desde el punto de vista celular, en animales y en animales humanos, de las aplicaciones de campos electromagnéticos y los cambios tanto terapéuticos como de efectos para la salud tiene la emisión de estos campos electromagnéticos. Está en Madrid, en Pozuelo de Alarcón, y depende de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta presentación básicamente va a girar en torno a un problema que yo considero crucial de salud pública, de medio ambiente y de derechos humanos. Es un problema no solamente del punto de vista científico, sino, ya que estamos en un congreso de bioética, es un problema ético. Ético porque no se considera a los sujetos a los que le llega esta tecnología, esta radiación, como sujetos agentes del proceso. Somos sujetos pasivos que ignoran a la población
a la hora de establecer cualquier tipo de aplicación de esta nueva tecnología. El avance del progreso, el avance de la interconexión del mundo está por delante o por encima del derecho a la salud de la población. Y el primer derecho que se conculca aquí es el derecho a la información. La mayoría de la población, todos nosotros, estamos muy poco informados de lo que sucede o lo que va a suceder. El anagrama que veis abajo es un anagrama relacionado con una campaña de Estados Unidos de You have a right to know. Quiere decir que la población tiene derecho a saber cómo se contamina de campos electromagnéticos y quién contamina de esos campos electromagnéticos, pero nos hurtan esa información. El uso de tecnologías de control basadas en los campos electromagnéticos tiene dos tipos de consecuencias que intentaré hablar de ellos de forma breve. Uno, el nivel de radiación a la que se encuentra expuesta la población y sus posibles consecuencias en la salud. Y el segundo es un aspecto más conductual, es el carácter adictivo de los campos electromagnéticos, del uso de los sistemas de comunicación en la vida diaria de la gente joven. Pero para empezar, tenemos que saber qué es esto de la radiación electromagnética. Las radiaciones electromagnéticas son consecuentes a la vida. Quiere decir, no podría haber vida en el planeta sin radiación electromagnética. Pero esa vida que se ha adaptado a un nivel de radiación tiene origen fundamentalmente en tres fenómenos que componen la exposición electromagnética de los seres vivos. La primera es la radiación solar, que está protegida por un cinturón importante que se llama cinturón de Van Allen, que nos permite protegernos frente a la radiación de alta intensidad. La segunda es el campo magnético terrestre, utilizada fundamentalmente por los animales para procesos de orientación y también para comportarse en torno a la superficie de la Tierra. Y la tercera es la despolarización constante que se produce en la atmósfera a partir de los rayos, de la caída de rayos sobre la superficie, que es un fenómeno natural que necesita el planeta para mantener el equilibrio de este espacio que es la estratosfera, que equilibra nuestra situación. Alrededor de 1 millón de rayos cada hora se están produciendo a lo largo de todo el planeta. Esto mantiene el equilibrio eléctrico constante de nuestro planeta. Pero desde el descubrimiento de la electricidad se han producido la generación de gran cantidad de nuevos campos electromagnéticos ambientales al ambiente, generados de forma artificial. Estos campos artificiales son campos a los que el sistema biológico no está adaptado y, por tanto, no conocemos con precisión qué consecuencias tienen en su progresión. Son aquellos que utilizamos en los sistemas de comunicación, aquellos que utilizamos en el transporte de energía o aquellos que utilizamos en cualquier dispositivo que tenemos en nuestra vivienda y que utiliza la electricidad como elemento básico. Para analizar exactamente de qué estamos hablando, ven ustedes aquí lo que llamamos el espectro electromagnético, quiere decir el conjunto de radiaciones y a qué frecuencias están produciendo algún tipo de efecto. Durante muchos años, la noción de salud o la capacidad de incidir en procesos saludables dependía de la división de estos campos electromagnéticos en dos fenómenos, lo que llamamos efecto ionizante y efecto no ionizante. Efecto ionizante era aquel que tenía energía suficiente para romper los enlaces de las moléculas, y no ionizante no tenía suficiente energía y, por tanto, se suponía que no tenía efectos. Este es el modelo, digamos, normal que hemos tenido para establecer todo tipo de regulación normativa en torno a los campos electromagnéticos. No se ha reconocido otro efecto que el efecto térmico. En los últimos años, en las radiaciones no ionizantes, que son las que vamos a ver, se ha reconocido otro efecto, que es el que llamamos efecto térmico, quiere decir la capacidad que tiene la radiofrecuencia, las microondas, de inducir temperatura, incremento de temperatura en los tejidos.
Por eso, uno cuando habla por el móvil un rato ve que la oreja se calienta, por eso se utiliza en medicina la radiofrecuencia para calentar tejidos, por eso utilizamos el horno de microondas de nuestra casa para calentar el agua, porque el horno de microondas también trabaja en una radiofrecuencia. Ustedes ven aquí que, por tanto, hay parámetros que dependen fundamentalmente de la característica de la señal emitida. Quiere decir, su frecuencia, su longitud de onda, su intensidad y su duración. Esos parámetros determinan la incidencia sobre el sistema biológico. Como ven, son parámetros complejos, difíciles de entender y, por tanto, difíciles de cuantificar, pero que avanzamos cada vez más. Hay que decir que los sistemas biológicos, los humanos, tenemos un solo receptor de campo electromagnético. El único receptor de campo electromagnético que tenemos es el ojo humano. El ojo es un receptor de la parte del espectro dedicada a la luz visible, al cual estamos adaptados a lo largo de la historia. Al resto de frecuencias, en principio, no estamos adaptados. No tenemos órganos sensores especiales, por tanto, no tenemos sistemas de alarma, de defensa frente a ellos y no podemos saber cuándo suceden o cuándo no suceden. De hecho, hoy aquí, por ejemplo, estamos sometidos a un montón de campos electromagnéticos. Tenemos aquí un aparato de Wi-Fi. Tenemos ahí arriba unas pantallas de reflexión de los micrófonos inalámbricos. Tenemos todos los sistemas de auriculares que tienen un enlace Bluetooth con ese sistema. Tenemos todos en el bolsillo un teléfono móvil que está en stand-by, pero emitiendo. Quiere decir, tenemos muchos campos electromagnéticos en este momento a nuestro alrededor, pero no somos capaces de percibirlos. No tenemos la capacidad inicial para decir esto no está causando un problema o no. Esto es un elemento importante porque no tenemos tampoco capacidad para prevenirlo y defendernos frente a ello. Digamos, nuestro sistema solamente se puede defender frente a lo que tiene sensores, como es la luz visible, y no frente a lo demás. ¿Qué tipo de radiaciones utilizamos habitualmente en nuestra vida cotidiana? Todo tipo de aparatos electrodomésticos, sistemas de radiotransmisión, sistemas de servicios de emergencia, sistemas de radar, teléfonos fijos inalámbricos, sistemas de control remoto, teléfonos móviles, sistemas de Wi-Fi, cocinas de inducción, horno de microondas, en fin, tenemos una gran cantidad de aparatos que están generando de por sí un campo electromagnético. Claro, la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿qué es más lesivo para esto? ¿Los sistemas de comunicaciones, cuando alguien coloca una antena cerca y nos está radiando? ¿O el sistema Wi-Fi que tenemos alrededor? Bueno, pues aquí tenemos una gráfica para que vean ustedes lo que la radiación relativa que produce, en este caso, una antena de telefonía móvil a 100 metros de distancia, que es la distancia eficaz normal de una antena de telefonía móvil. Si ustedes salen y miran por esa ventana, verán un poste muy grande y una gran antena de telefonía móvil. Estamos más o menos a la distancia de radiación eficaz de esa antena, pero en cambio no nos fijamos mucho en el ordenador que tenemos, por ejemplo este o cualquier ordenador, un laptop que tengamos cerca de nuestro cuerpo. Fíjese usted la diferencia de tasa de radiación relativa que tiene. ¿En qué se diferencian fundamentalmente? Se diferencian en que la frecuencia utilizada por la telefonía móvil son un tipo de frecuencias especiales, 800, 1800, etcétera, mientras que la tasa de frecuencia utilizada por el laptop está indicada por la frecuencia de Wi-Fi, que está en torno a 2,45 GHz. ¿Saben ustedes cuál es la frecuencia de resonancia, la frecuencia que utiliza el horno de microondas? La misma frecuencia que el Wi-Fi. Si el horno de microondas calienta los sistemas, pues el Wi-Fi, sintonizado a la misma frecuencia de resonancia, lo más probable es que también haga un efecto similar. Quiere decir que estamos utilizando el Wi-Fi como algo genérico cuando realmente utiliza una frecuencia que es muy importante, porque 2,45 GHz, que es la frecuencia del Wi-Fi, la frecuencia del horno de microondas, es la frecuencia de resonancia del hidrógeno. Y, por tanto, nosotros somos la mayoría hidrógenos en nuestro organismo, como para no pensar que sucede nada. Pero no sucede nada. No hay problema, podemos seguir viendo. Fíjese usted la medición en el interior de un hospital, digamos, en un servicio de pediatría de un hospital. ¿Cuál es la tasa media de radiación que están recibiendo y en qué
aspectos están siendo, si fijan las barras de la izquierda, si yo consigo apuntar, las barras de la izquierda, ven ustedes que lo que está sucediendo es que está incrementando de forma radical la tasa de radiación de teléfonos móviles usados por los médicos, fundamentalmente, y en cambio el sistema Wi-Fi no contribuye mucho menos a la tasa de radiación. Pero esto no es constante. Fíjense ustedes en este gráfico de aquí abajo, cómo durante un tiempo, aquí en el servicio de pediatría, se estuvo activando un sistema de radiación que era el teléfono móvil de una enfermera. Y fíjense ustedes en la media de radiación que sucedió. ¿Para qué les pongo esto? Pues fundamentalmente para que vean que todo este sistema es perfectamente desconocido y no tenemos capacidad de control sobre él. En los próximos años viene una auténtica revolución en comunicaciones. Se van a usar de forma masiva un nuevo tipo de sistemas de comunicación, que vamos a llamar 5G, que va a poner en marcha algo que llamamos el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es que vamos a intentar que toda nuestra vida cotidiana y todo lo que hacemos esté interconectado. Todos nuestros dispositivos eléctricos, electrónicos y cualquier elemento que utilizamos habitualmente esté conectado a una red. Esto hace que todos los elementos, por ejemplo, las lavadoras, las neveras. La nevera te va a decir si te faltan pimientos en la nevera. La lavadora te va a decir si ha acabado y te va a mandar mediante un mensaje a donde estés. El coche va a funcionar sin conductor, etcétera. Todo esto va a generar un nuevo tipo de radiación electromagnética que nos va a rodear a todos de forma indiscutible. Indiscutible porque no vamos a tener capacidad de discutirla, nos vamos a enterar cuando realmente esté sucediendo. Consideramos un avance tener ciudades interconectadas por todas partes. La interconexión masiva de todos los procesos, tanto de producción como de transporte, como hospitalarios y en la salud, lo consideramos todos como un avance, un progreso de la sociedad. Pero esto conlleva gran cantidad de problemas. Lo que llamamos el Internet de las Cosas va a hacer que todas las personas estén directamente localizables, estén directamente controladas en cada proceso de su vida y podamos medir a través de sensores cada uno de los aspectos de su desarrollo y su actividad. Insisto, no solamente a través de la realidad aumentada, que va a producir, digamos, una gran capacidad de localización, en medicina se va a utilizar mucho, se va a producir cambios en los procesos de comunicación, que luego veremos, se va a producir cambios y fundamentalmente en la desaparición de los coches como los conocemos hoy. La idea es que el coche sin conductor te lleve directamente a donde sea a través de una aplicación y desaparezca la capacidad de conducir a través de esa red densa de comunicaciones y se va a poner en marcha todos los sistemas de comunicación que tienen que ver con la seguridad y el transporte de energía. Todo ello en un mundo integrado que va a estar localizado, digamos, en un elemento externo que llamamos la nube. ¿Cuáles son las ventajas de este nuevo sistema? Más velocidad, mayor capacidad y, sobre todo, fíjense ustedes en la última, que hablamos aquí de que la densidad media de conectividad va a pasar de 100.000 conexiones por kilómetro cuadrado a 1 millón de conexiones por kilómetro cuadrado. ¿Esto qué significa? Bueno, que el volumen de conectividad de sistemas la capacidad que va a tener el sistema es tan grande que realmente va a producir una conectividad total. Las previsiones de muchas operadoras, fíjense ustedes, para el año 2020, es que habrá 34 billones de aparatos conectados a Internet. Billones americanos, no billones nuestros. 9.000 millones de móviles. Hoy ya tenemos 8.200 millones de móviles y somos unos 6.500 millones de habitantes. Quiere decir que ya la población mundial superamos el número de móviles
al número de personas. Ya es un mercado agotado, por tanto, desde el punto de vista de la industria. Y más del 72% de la población mundial estará conectado a algún sistema de comunicaciones. Y todo en la nube. En la nube quiere decir que nosotros no controlaremos ese proceso. Habrá elementos externos, empresas, estados, que controlen todo el proceso de expansión de la información en la nube. Y, por tanto, todo costará dinero, claro, lógicamente. Tendrá un coste económico y impedirá que nosotros seamos dueños de ello. Para hacer este proceso hay que modificar el sistema de control a través de las antenas. Y le explico esto porque es un poco técnico, pero es necesario. Las antenas actuales funcionan por un sistema que se llama de cobertura. Ustedes van con el móvil y ven que tiene determinada cobertura. Este es un sistema que va a desaparecer. Creo que en la siguiente diapositiva se ve mejor. El sistema de cobertura es un sistema que radia una zona. El nuevo sistema de antenas, la antena te va a seguir a ti. Quiere decir, tiene capacidad de estar siguiéndote, hagas lo que hagas en un radio determinado, hasta que cambies de antena. ¿Eso quiere decir? Que las antenas pueden diferenciar. ¿Por qué razón? Porque cada antena va a tener una gran capacidad de interrelación con muchos aparatos. Ya no son como las antenas actuales que tienen una capacidad limitada para poder realizar ese proceso de comunicación, sino que va a tener una gran capacidad de intercomunicación. Así, aquí tienen ustedes en la esquina un ejemplo de una de las nuevas antenas y, claro, eso va a obligar necesariamente en muy corto espacio de tiempo a multiplicar el número de antenas. Aquí tenéis una simulación realizada por la empresa Samsung de antenas necesarias en las nuevas frecuencias de 28 GHz que van a ser necesarias. Si ustedes ven en este mapa, ven que como, digamos, toda la zona de cobertura, casi cada esquina de cada casa, tiene que haber una antena para conseguir, digamos, que haya una densidad de potencia suficiente para comunicarse. Pero no son antenas como las que hemos visto aquí fuera. Van a ser antenas muy pequeñas que prácticamente no las vamos a ver. Son antenas realmente que ocupan un espacio, fíjense ustedes, el tamaño de una moneda y el tamaño de esa antena, y ahí ven un gráfico de distribución de cómo va a ser el módulo de radiación normal de esa antena. Esas antenas van a tener grandísima capacidad y necesitan tener una gran densidad de potencia. Quiere decir, el número de antenas se va a multiplicar por más de 100, por decir algo, porque no sabemos todavía cuál va a ser el modelo final de relaciones con ello. ¿Antenas para qué? ¿Esa densidad de antenas para qué? Pues básicamente para establecer modelos de densidad suficiente para el guiado de los vehículos, para conseguir que esa densidad de radiación electromagnética mucho más alta que la actual, lógicamente, permita guiar vehículos sin conductor, sin control. Y ese es todo el objetivo más importante. Claro, eso da lugar a que también nuestros teléfonos móviles actuales no valgan y rápidamente ya están desarrollándose los nuevos sistemas 5G que en poco tiempo vamos a tener disponible. Hay una alianza de un montón de compañías en todo el mundo para conseguir ese objetivo. ¿Qué cambia del modelo de exposición de la población con ese mayor número de antenas? Lo primero es que aumenta el número de antenas de forma muy clara, probablemente una en cada esquina. Les diré también que probablemente los sistemas de Wi-Fi que tenemos hoy y conocemos hoy desaparezcan, porque esas antenas ya sustituyen todo ese proceso. Es decir, que no va a haber necesidad de que uno tenga el router con Wi-Fi en casa ni nada parecido. Las antenas van a ser muy pequeñas y prácticamente protegidos por la normativa actual, no vamos a saber dónde están, ni quién las coloca, ni dónde están. No hay posibilidad de defenderse frente a ello. Se va a producir un incremento no cuantificado de la densidad de potencia radiada que vamos a recibir, ya que estas nuevas frecuencias que se van a utilizar en el sistema 5G tienen una propiedad: al subir las frecuencias disminuye la capacidad de penetración en los edificios, con lo cual necesitan más potencia para hacer lo mismo que hacían antes. Por eso hace falta más antenas, mayor ancho de banda, etcétera, ¿no? Y lo que es más importante, no tenemos instrumentos dosimétricos para medir cuál es la tasa media de radiación que estamos exponiendo a la población. Todo esto parece una cosa lejana que no nos afecta. Pero fíjense ustedes, en Estados Unidos ya la empresa AT&T estrena
el sistema 5G en 23 ciudades de Estados Unidos. 23 ciudades de Estados Unidos ya están probando el sistema 5G y ya hay una alianza de 3 compañías, Qualcomm, Ericsson y AT&T, para establecer estas nuevas frecuencias. Ya no es una teoría, es una realidad que está sucediendo aquí. En Europa, la Unión Europea ha sacado una directiva sobre el 5G para Europa y el plan de acción de instalación, digamos, en un proceso de 2 años de todo el desarrollo de la implantación del 5G. Y este es el plan de acción aproximada que, en fin, nuestro país no se ha quedado, digamos, han corrido también lo suyo y han dicho que antes de que se entere nadie vamos a poner en marcha nuestro Plan Nacional de 5G, es del anterior Gobierno, no este, pero Plan Nacional de 5G para que se desarrolle cuanto antes. ¿Y qué elementos nuevos tiene? Bueno, aquí ven ustedes algunas de las frecuencias nuevas que van a ser utilizadas. Ahora les recuerdo, utilizamos frecuencias de 800 y 1800. Y aquí tenemos frecuencias de 3,4 a 3,6, de 3,6 a 3,8, de 700 MHz, que se utilizaba antes para la TDT, y de 26 gigas. Y en algunos documentos hablan de 40 gigas y hasta 80 gigas. Quiere decir que la tendencia a usar el espacio radioeléctrico crece muy rápidamente. Ya se están haciendo pruebas, ya están comenzando los primeros conejillos de Indias en ciudades a establecer. El Gobierno ha dado 20 millones de euros para hacer estos ensayos en la población y las ciudades elegidas han sido Segovia y Talavera. Estas ciudades ya están en fase 2 para poner en marcha el despliegue del sistema 5G totalmente. Y estos son los plazos de implantación del sistema 5G en los años 2018 y 2019. Por tanto, no estamos hablando de algo futurible, estamos en ello hoy ya. No hay que esperar. ¿Qué efectos va a tener? Bueno, todavía no sabemos qué efectos tienen los campos electromagnéticos que hemos usado hasta ahora. Nos falta por conocer muchísimas cosas. Y claro, muchos científicos están diciendo directamente a las autoridades que esperen, hagan una moratoria hasta que sepamos algo más de qué consecuencias va a tener. Porque realmente no lo sabemos, tenemos indicios de cosas, pero efectos a nivel biológico, a nivel celular, a nivel de animales, no tenemos tanta experiencia como para poder saberlo. Se van a producir un incremento de la densidad de potencia radiada de forma tremenda en la población, más de 1000 veces lo que tenemos ahora. No sabemos las consecuencias que tiene esto. Es, como siempre sucede en estos casos, es un plan a posteriori. Es decir, vamos a implantarlo y vamos a ver qué pasa. Y cuando veamos lo que pasa, entonces tomaremos medidas sobre ello, si es que se toman. Cuando ya está todo implantado, ya digamos, pocas cosas que hacer. Si estudiamos cuál es el background normal de la población desde hace muchos años, ven ustedes que en diferentes frecuencias, cómo ha ido creciendo desde 1920 hasta 2010 la tasa media de radiación en que estamos sometidos. Es muy probable que con el sistema 5G esto lo multipliquemos por más de 100. Quiere decir que la base de radiación va a cambiar muchísimo. Probablemente ustedes no estén familiarizados con las normas de protección a la salud. Las normas de protección a la salud se hacen, digamos, en función de las frecuencias. Esta es una recomendación de una comisión internacional que se llama la Comisión Internacional de Radiaciones No Ionizantes y que permite establecer cuáles son los límites de emisión, insisto, no de emisión. Emisión es lo que recibe una persona, emisión es lo que emite la antena. Lo digo esto porque habitualmente se tienen muchos errores sobre esto. El índice de emisión está establecido sobre una tasa relacionada con la frecuencia. En España, como ven ustedes, seguimos las recomendaciones de la Unión Europea en ese sentido y tenemos, digamos, en la frecuencia de 900, que es la que utilizamos en telefonía móvil actualmente, tenemos 450 microvatios centímetro cuadrado y la frecuencia de 1800, 900 microvatios centímetro cuadrado. ¿Qué recomendamos los científicos que investigamos ese tema? Que no se superen los 0,1 microvatios centímetro cuadrado. Fíjense ustedes, 4.000 veces por debajo de lo que hoy, porque a esos niveles estamos encontrando efectos biológicos suficientes. Pero esto no es lo peor, sino que vemos como un estudio de la Universidad de Lakehead
en Estados Unidos, como la comparación entre diferentes países también han escuchado o no a los científicos en función de intereses generalmente económicos, ¿no? Fíjense ustedes en Estados Unidos o en Inglaterra cuál es la tasa de radiación permitida y, en cambio, como hay otros países, como por ejemplo Italia, que lo tenemos aquí al lado, que tiene una tasa media de radiación de 10 microvatios centímetro cuadrado. Les recuerdo, 450 frente a 10. Eso es un poco la relación. En la ciudad de Salzburgo, en Austria, mantienen la tasa de 0,1 microvatios centímetro cuadrado y la pregunta sería, ¿pero ahí funcionan los teléfonos móviles? ¿Pueden comunicarse? Funcionan exactamente igual. Entonces, la pregunta es ¿por qué entonces hay que exponer a la población a intensidades tan altas de radiación? ¿Por qué tenemos ese margen tan grande de radiación cuando sabemos que puede haber efectos biológicos? Exclusivamente por razones comerciales y probablemente porque la nueva implantación del 5G va a obligar a subir esas tasas medias de radiación hasta esos niveles que actualmente lo vemos no permitidos. ¿Cuál va a ser la densidad de radiación? Fíjense ustedes que las nuevas frecuencias en 2 gigas tenemos una densidad de radiación de 6 y pico microvatios metro cuadrado, mientras que si la subimos a 6 gigas, que va a suceder en las nuevas frecuencias, se multiplica hasta 17 microvatios centímetro cuadrado según varios estudios. Esto ya nos indica, nos está aproximando a la idea de que se va a aumentar de forma clara el índice de radiación. Volvemos a qué tipo de efectos biológicos producen los campos electromagnéticos, porque todo esto que les he dado son datos. Pero realmente, ¿qué efectos conocemos de radiaciones no ionizantes? Básicamente tenemos un efecto térmico, ya he hablado de él, y tenemos un efecto no térmico. ¿Cuáles son los fundamentos del efecto no térmico y que producen diferentes tipos de efectos biológicos? Un primer efecto que es la respuesta inductiva, quiere decir la capacidad de producir corrientes por inducción en nuestro sistema, considerando nuestro sistema nervioso, por ejemplo, como un sistema, digamos, de cableado, que no es muy correcto, pero sí induce corrientes en el sistema. Un segundo efecto es el efecto resonante, quiere decir determinadas estructuras moleculares y biológicas resuenan a determinadas frecuencias, como conocemos, como les he contado el ejemplo del hidrógeno. Y por último, algo que los que saben algo de biología celular es muy importante: los cambios en la membrana celular relacionados con los procesos de reorientación iónica. Los iones traspasan o no la membrana en función de su ángulo de ataque y, por tanto, producen cambios. Bien, no tengo tiempo para entrar en detalle en el tema, pero estos son algunos de los efectos que son negados. ¿Qué nos falta por...? Bueno, ¿qué tipo de características, ya les he dicho, necesitamos saber para saber el efecto? Todos estos patrones, todos estos parámetros nos permiten aproximar esa radiación recibida. ¿Pero qué nos falta por saber? Nos falta por saber demasiadas cosas para saber la respuesta. Nos falta por saber, digamos, qué expresión de genes y proteínas tienen que ver o están relacionados directamente con la exposición al campo y a qué frecuencia. No sabemos la diferencia de sensibilidad individual y de población en función de parámetros de población. No sabemos, digamos, los efectos de los cambios a las diferentes posiciones 3G, 4G, 5G. No sabemos, digamos, los procesos que se producen en nuestra piel como mediador con el medio ambiente. No conocemos, digamos, realmente los efectos del 5G. No conocemos la relación con el cáncer cerebral, en la mayoría de los casos. No conocemos los cambios en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica en la respuesta del sistema. No conocemos, digamos, la relación que existe entre esos cambios en la barrera hematoencefálica y los procesos neurodegenerativos cerebrales, Alzheimer, Parkinson, etcétera. No lo conocemos. No conocemos los procesos, y hay muchos estudios sobre ello, de efectos genotóxicos y la reparación del ADN, y no conocemos los cambios en los procesos de fertilidad. Todos estos son efectos no conocidos. Hay más de 25.000 artículos publicados sobre determinados tipos de efectos, pero ninguno de ellos podemos decir que hoy sea categórico. Seguimos desconociendo la mayoría de las consecuencias posibles y frente a eso no parece que haya mucho.
En la literatura científica ustedes podrán encontrar gran cantidad de artículos que encuentran efectos positivos y negativos. Esta discusión diciendo que la comunidad científica no se pone de acuerdo sobre ello, pues ha continuado desde los años 50 del siglo pasado. Pero en este mundo de confusión, de controversia, pues todo el mundo se mueve bien, nada cambia, todo continúa igual. Aunque si ustedes hacen la revisión que yo he hecho, verán que los efectos positivos, quiere decir, consecuencias de los campos electromagnéticos son mayoritarios frente a los que no lo encuentran. Lo que se ha establecido en este estudio de Fürstenberg es la relación directa entre la intensidad de campo relativo que recibe una población y determinados tipos de patologías y cómo debutan, ¿no? Aquí a la izquierda ven ustedes en esta gráfica cómo han regulado estos aspectos de determinados países, como veíamos antes. Fíjense ustedes, nosotros estamos aquí arriba, nosotros estamos recomendando aquí abajo. A pesar de ello, fíjense ustedes cuando comienzan gran cantidad de consecuencias medibles y publicadas de determinadas patologías. Algunos aspectos claros, como es trastorno del sueño. Trastorno del sueño, la Sociedad Española de Neurología hace un mes publicó un estudio sobre cómo duermen los españoles. El 40% de los españoles tienen problemas de sueño. Muchos de estos problemas de sueño tienen mucho que ver con el uso de estos campos electromagnéticos, ya sea como despertador, porque lo colocamos en la mesilla de noche, ya sea con otros procedimientos. Ya sabemos, hay bastantes estudios sobre ello, que producen interferencias en los procesos de sueño. Por tanto, no es algo gratis. Quiere decir que hay muchas patologías que hoy sabemos que debutan sobre ello. Lo más importante no es el cáncer, aunque es una de ellas, pero hay muchas de la vida cotidiana, cefaleas, trastorno del sueño, etcétera, que pueden ser propulsoras de determinados elementos. Pero sobre todo tenemos una nueva patología que no es reconocida por la sociedad médica habitualmente, que llamamos hipersensibilidad electromagnética. Quiere decir, hay personas que sobre el efecto permanente de esos campos producen respuestas de hipersensibilidad. Y por lo tanto, su respuesta de hipersensibilidad están produciendo alteraciones endocrinas, metabólicas, conductuales, etcétera, que no les dejan o que tienen dificultades para la vida cotidiana. Esto no es un invento de algunos científicos. Le agradeceríamos que fuera finalizando, si es posible, para dar paso a la siguiente ponencia. Me queda un poquito, si me dejáis. Pues, si es posible o no. Bueno. Bien. Esto no es un invento de algunos científicos, esto es realmente algo que ya está reconociendo la Unión Europea a través del Comité Social Europeo, o como estos estudios de hipersensibilidad hechos por Cox en Inglaterra, y que muchos de los síntomas son los que aparecen ahí, que evidentemente no me dejan terminar de contarles con rapidez. La prevalencia de la hipersensibilidad electromagnética va creciendo con el aumento de la exposición a estos campos, y por tanto el futuro es que va a crecer aún más. Vamos a conocer muchas patologías asociadas a esto. Esta es la previsión de Halber y Oberfeld sobre la posibilidad de crecimiento en los próximos años hasta el año 2020, según los datos que tenemos hoy, y también sabemos que la Organización Mundial de la Salud, muy reacia a clasificar esto, digamos, como efecto cancerígeno, clasificó a los campos electromagnéticos como posiblemente cancerígenos en humanos, tanto las de alta como de baja frecuencia. Quiere decir que parece que también la OMS, a pesar de todo, reconoce su consecuencia. Sí sabemos que el número de tumores cerebrales está creciendo. Nuestro teléfono móvil lo ponemos en la cabeza, no lo ponemos en ningún otro sitio. Y a pesar de que hay mucha gente que dice que no está cambiando la tasa media de tumores, aquí les enseño algunos estudios de crecimiento de glioblastomas, por ejemplo, en Holanda, en Inglaterra, o este crecimiento del sistema nervioso central en Dinamarca, como ven ustedes con los años, como la tasa va subiendo de forma clara. Es decir, que algo tiene que ver con el asunto. Un grupo de médicos científicos ha establecido un llamamiento internacional para intentar pedir una moratoria general sobre esto. En fin, no tengo tiempo para hablarlo. El segundo aspecto que a mí me gustaría considerar, y ya no tengo tiempo para ello, es los cambios conductuales que tienen que ver la relación con las tecnologías inalámbricas. Hoy todos los niños, el 25% de los niños de 10 años ya tienen móvil.
a los 11 el 45% y a los 15 el 94%. El 21,3% de los niños están enganchados al móvil. Esto en España, este es el dato del Instituto Nacional de Estadística. Quiere decir que realmente la adicción al móvil no es un problema, digamos, marginal, sino es un problema de todo el mundo. Y en algunos países, como Francia, está prohibiéndose el uso del móvil en los niños, en los colegios y en los centros educativos, por razones de contaminación electromagnética, pero también por razones conductuales. Es decir, es un elemento disruptivo que inhibe la atención del niño. Es claro. La Unión Europea, de nuevo, nos avisa a través del Parlamento Europeo de los riesgos que tiene este proceso y la respuesta de los científicos nos dicen que se comporta el móvil como si fuera una adicción más. Quiere decir, como una droga más en el sistema y que obliga a los jóvenes a no poder prescindir del móvil como un elemento de adicción. Básicamente se define en 4 parámetros. Domina los pensamientos, modifica el estado de ánimo, incrementa la tolerancia, necesita mayor cantidad para producir la misma respuesta y, igual que las drogas, se comporta con síntomas de abstinencia. El síndrome de abstinencia propio de las drogas sucede igual en los niños que les retiras el móvil. Y aparte de los conflictos interpersonales. ¿Qué efectos negativos tiene la adicción? El aislamiento del mundo, pérdida de interés en el deporte, en fin, todos esos elementos que ustedes ven ahí. Y quiero acabar solamente diciendo que las nuevas tecnologías es una cuestión de ética. No podemos permitir la sociedad que nos expongan sin nuestro permiso a un nivel de radiaciones que todavía no conocemos las consecuencias que va a tener a nuestra salud. Yo quería que hubieran estado aquí los jóvenes, porque les iba a decir al final que un día me quedé sin móvil y conocí a personas geniales que dicen que son mi familia y mis amigos. Pero hoy ya no podemos vivir sin el móvil y forma parte directamente de nuestra vida. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Ceferino, for such an interesting, detailed, and an eye-opener to us all. Our next speaker is Jose Ramon Obeso Suarez. He is the Vice President for Research of the University of Oviedo and Professor of Ecology. He has a topic on human activity and global change. Mr. Jose. Muy buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia aquí en esta sesión de este Congreso de Bioética. Yo soy José Ramón Obeso, trabajo en la Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad, que es un centro mixto en el que participan la Universidad de Oviedo y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es para mí un verdadero placer estar hoy aquí con todos vosotros. Yo os voy a hablar de actividad humana y cambio global, y lo que os quiero contar hoy es en qué consiste el cambio global, cuáles son sus componentes, fundamentalmente los cambios en los usos del territorio, también las modificaciones o alteraciones de los ciclos de los elementos o ciclos biogeoquímicos y cómo estos están produciendo un cambio en el clima. A continuación veremos qué efectos tienen estos cambios del clima, particularmente en los seres vivos, y finalmente, de modo muy breve, nos preguntaremos qué podemos hacer. El cambio global son alteraciones a escala planetaria, de ahí lo de global, debidas a las actividades de la especie humana, actividades antrópicas. ¿Por qué somos capaces de modificar el planeta a escala global? Pues simplemente la población humana ha estado creciendo de manera exponencial en las últimas décadas. Somos 7.500 millones de humanos en la actualidad y seremos, según una previsión publicada en Science no hace tanto, 8.000 millones de personas en el planeta antes de 2024. Por tanto, si cada vez somos más humanos y cada vez consumimos más energía, tenemos más capacidad del planeta, de impactar el planeta. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en primer término, mediante los cambios en los usos del territorio. Esto es, territorios
que inicialmente se dedican a un tipo de actividad, normalmente tienen vegetación natural, pasan a otro tipo de actividad, con frecuencia terrenos agrícolas o terrenos urbanos. Además, somos capaces de alterar los ciclos de los elementos, fundamentalmente el ciclo del carbono y del nitrógeno, y en esa modificación de los ciclos naturales producimos gases de efecto invernadero que son capaces de modificar el clima. Los cambios en los usos de territorio o del suelo se representan esquemáticamente en esta diapositiva. Vemos en la parte izquierda un territorio cubierto por vegetación natural. Esta vegetación natural es un sumidero de carbono. Almacena o secuestra carbono tanto en la parte superior, en la madera, en la vegetación, como en el suelo. Y la cantidad de carbono que hay en la parte aérea o en la parte subterránea es aproximadamente igual. ¿Qué ocurre cuando nosotros esa vegetación natural la eliminamos para pasar a obtener un terreno agrícola o bien un terreno urbano, que aparece en la figura de la derecha? Pues al eliminar la vegetación se produce una descomposición de esa vegetación y el carbono contenido en la misma va a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Pero no solo va ese carbono a la atmósfera, sino también el del suelo. Una vez eliminada la vegetación, la actividad de descomposición del suelo continúa. Este carbono es respirado por los microorganismos, de manera que se emite a la atmósfera como dióxido de carbono. Cada año estamos emitiendo entre 1,5 y 1,9 petagramos de carbono a la atmósfera. Esto es miles de millones de toneladas de carbono. Y si además de enviar a la atmósfera este carbono secuestrado en los ecosistemas, enviamos el que está secuestrado en los combustibles fósiles, pues el problema se incrementa. Aquí tenemos una fotografía que ilustra una explotación de carbón en el exterior y lo que se puede observar ahí es que se ha eliminado la vegetación natural, por tanto hemos perdido el carbono que había sobre el suelo, el carbono que había contenido en el suelo, y también estamos sacando ahora carbón del subsuelo y mediante el uso de combustibles fósiles cada año enviamos a la atmósfera 7,7 petagramos de carbono. Esto es 7,7 miles de millones de toneladas de carbono. En total, más de 9 petagramos por año. Y aunque los ecosistemas terrestres tienen capacidad para secuestrar parte de estas emisiones de la atmósfera, el 40% de ellas se incrementa cada año en la misma. Con esto lo que conseguimos es tener un incremento del dióxido de carbono y en la actualidad los niveles que tenemos, por encima de 400 partes por millón, son las mayores que hemos tenido en la historia de este planeta en los últimos 800.000 años y con mucha probabilidad los mayores valores que hemos tenido en los últimos 20 millones de años. Luego eso está produciendo un cambio en el clima porque este dióxido de carbono tiene capacidad para captar la radiación calorífica. Luego el clima está cambiando a escala global. Eso es lo que se desprende de los informes del panel intergubernamental para el estudio del cambio climático. En este panel participan más de 1.000 científicos de 80 países y los textos que se publican son de consenso en la comunidad científica. Y lo que han publicado en el cuarto informe es que la temperatura del planeta, cuando se integran los valores para la modificación de temperatura en el océano y en los continentes, es la que aparece en esa figura, donde se puede observar cómo desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad se ha ido produciendo un incremento de la temperatura. Este incremento podría ser puesto en duda porque inicialmente hay unas oscilaciones, pero dense cuenta que en las últimas 4 décadas este incremento de temperatura es muy nítido, es muy claro. Bien, ¿a qué se debe que el clima esté cambiando? Pues el cambio de clima no es una excepción, es la norma a lo largo de la historia del planeta, está cambiando constantemente por causas naturales. Esto es, la cantidad de radiación que recibimos en la Tierra varía respecto a la posición que ocupa la Tierra. Por tanto, hay unos ciclos astronómicos como los ciclos de Milankovitch que tienen una influencia en ese fenómeno. Además, hay cambios en la actividad solar, nos comentó el conferenciante anterior,
aunque estos no son muy significativos el efecto que tiene sobre el clima, y sí tiene un efecto importante las variaciones que hay en la actividad volcánica, puesto que los volcanes no solo emiten gases de efecto invernadero, sino además emiten cenizas que pueden tener tanto un efecto de incrementar la radiación que llega a la Tierra como de incrementar el albedo, esto es, evitar que llegue radiación. Pero, ¿qué diferencia el cambio climático actual del que se produce habitualmente en la historia de la Tierra? Pues dos cuestiones clave. La primera, nunca se había producido, por lo menos en los registros que conocemos en detalle, un cambio climático a la velocidad que se está produciendo el actual. Y la otra es la causalidad. El actual se debe a las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la actividad humana. Estos gases de efecto invernadero, los más importantes, serían el dióxido de carbono, que se le puede atribuir 2/3 del efecto que tienen los gases de efecto invernadero sobre el calentamiento global, pero hay otros que también pueden tener cierta importancia, y tal es el caso del metano o determinados óxidos de nitrógeno que tienen una capacidad para capturar el calor muchísimo mayor que el dióxido de carbono. Y si nos preguntamos qué actividades humanas son las responsables de estas emisiones de gases de efecto invernadero, pues aquí podemos ver cómo determinadas actividades que aparecen en colores rojizos o amarillentos tienen que ver con el uso de emisiones energéticas, necesidades de energía para las actividades humanas. Pero hay otras actividades que aparecen ahí en colores verdosos, que son las de la parte inferior derecha, que tienen que ver con la actividad agrícola, no tienen que ver con emisiones energéticas. Esto es una cuestión muy importante para diferenciar, porque nosotros podemos dejar de utilizar energía, pero no podemos permitirnos dejar de alimentarnos. La humanidad tiene que seguir alimentándose. Bien, si examinamos un poco qué actividades son las que causan este calentamiento global, vemos como la producción de energía, en amarillo, ya sea para la industria o los hogares, es responsable de 1/4 del problema aproximadamente. La industria y el transporte del 14% cada una de ellas, y echemos un vistazo a las emisiones no energéticas. Como vimos anteriormente, el cambio en los usos del suelo lleva a que el carbono contenido en los ecosistemas termine en la atmósfera, y esto provoca aproximadamente un 20% del problema del calentamiento global. Pero también hay otras actividades agrícolas, y tal es el caso de determinados cultivos que producen metano, por ejemplo, los cultivos de arroz, o bien las emisiones de metano derivadas de la producción animal, ya que en el interior de los animales herbívoros, particularmente en los rumiantes, la digestión produce constantemente metano, como también se está produciendo en los desechos, en el estiércol de esta producción animal. ¿Cuáles son las predicciones para el futuro? Pues es muy difícil hacer predicciones, no porque no pueda calcularse muy fácilmente cuánto incrementará la temperatura a un determinado nivel de gases de efecto invernadero, sino lo que no podemos predecir es cómo nos vamos a comportar. Esto es, si la especie humana va a seguir emitiendo gases de efecto invernadero o si va a dejar de hacerlo. De modo que cuando los expertos de este panel intergubernamental para el análisis del cambio climático estudian qué ocurrirá en el futuro, diseñan diferentes escenarios. Y aquí, a la izquierda, tenemos un escenario de bajas emisiones. Esto es, si nos comportásemos reduciendo las emisiones e incluso se desarrollasen innovaciones tecnológicas que permitieran reducir los gases de efecto invernadero, tendríamos la situación de la izquierda. Vemos cómo la temperatura del planeta hacia final de siglo, 2081-2100, subiría en torno a los 2 grados. Esto es, aunque paremos la situación, la temperatura va a seguir creciendo. Y en el caso de que nos continuemos comportando como hasta ahora, estaríamos en la situación de la derecha. Podría subir la temperatura integrada media del planeta unos 5 grados o incluso más. ¿Qué consecuencias tiene este aumento de temperatura? Pues los efectos que tiene el aumento de temperatura en primer término tienen que ver con una modificación de las precipitaciones a escala planetaria. En algunos lugares del planeta lloverá más, pero en otros lloverá mucho menos, y precisamente las predicciones indican que en la cuenca mediterránea o en el Sahel las precipitaciones se reducirán incluso en torno a un 30-40%. Luego va a haber cambios muy importantes en la disponibilidad de agua.
Y además va a haber cambios muy importantes en los ecosistemas, ya se están produciendo en la actualidad, que afectarán a la riqueza de la vida, a la biodiversidad, pero también van a afectar a la alimentación humana. Me parece que a veces nos olvidamos que cada alimento que ingerimos proviene de un ser vivo que ha crecido en un ecosistema. También se incrementará la probabilidad de eventos climáticos extremos y de que ocurra un cambio climático brusco. Esto es, cada vez se producirán con más frecuencia los tifones, huracanes, etcétera. Pero vamos a centrarnos en los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas por la repercusión que tiene sobre nuestra propia especie. En primer término, un incremento de temperatura va a producir cambios en las áreas de distribución de las especies. Las especies se distribuyen de acuerdo a sus necesidades térmicas y también de humedad. Luego, un aumento de temperatura va a hacer que las especies rastreen precisamente sus condiciones térmicas y, por tanto, van a producirse desplazamientos hacia mayor latitud o bien hacia mayor altitud en los sistemas montañosos. En estos desplazamientos, como no todas las especies tienen la misma movilidad, la misma capacidad de moverse, van a producirse disrupciones. Esto es, va a haber desajustes espaciales en las interacciones. Imaginemos una interacción entre una planta y un polinizador, por ejemplo, para producir fruta, y si no son capaces de desplazarse a la misma velocidad, no van a encontrarse y, por tanto, se va a desaparecer esa interacción. Pero una cuestión clave también es que este aumento de temperatura va a tener efectos sobre las plantas y va a tener efectos sobre la producción que tienen estas plantas. Se está calculando que estudios ya del año 2004 estiman que el 94% de las especies consideradas han tenido desplazamientos en latitud o en altitud. Por cada aumento de 1 grado de temperatura, las especies se desplazarán aproximadamente 100 kilómetros hacia el norte. Imaginemos aquí en color verde el área de distribución de una especie de planta, en color rojo el área de distribución de una especie de animal, pues con un aumento de la temperatura el animal se va a desplazar hacia el norte, tiene mucha más movilidad. Las plantas también pueden dispersarse, se desplazarán hacia el norte, pero al tener menos capacidad de dispersión y menos movilidad, van a ocupar un área diferente en el mismo tiempo. Esto va a producir una disrupción de la interacción. Ya no se encuentran y, por tanto, no podrán reproducirse la planta, no podrá sobrevivir el polinizador, pueden producirse extinciones. Y lo mismo ocurre en los sistemas montañosos. Tenemos ahí un esquema de un sistema montañoso, una especie que tenga el área de distribución que aparece ahí indicada en naranja, con el calentamiento va a tener que desplazarse buscando su óptimo térmico hacia lugares más altos en el sistema montañoso. Y eso ya ha ocurrido, está ocurriendo en la actualidad para numerosísimas especies y tal es el caso de las especies de polinizadores. Nosotros hemos podido constatar que las especies de polinizadores, más de 30 especies distintas en la cordillera cantábrica, que al final de los años 80, como se indica a la izquierda, ocupaban una banda altitudinal bastante amplia. 20 años después, en 2007-2009, encontramos que su área de distribución se circunscribe a las zonas más altas de la cordillera cantábrica. Esto es, han desaparecido los polinizadores, muchas de estas especies, de los lugares más bajos. Luego las plantas que están allí ya no tienen polinizadores ahora. Pero bien, vayamos a preguntarnos cuáles son los efectos sobre las plantas. En principio, las plantas precisan agua, nutrientes y radiación solar. Luego, con un aumento de temperatura, presumiblemente las plantas deberían producir más. Pero la producción está limitada, naturalmente, por los nutrientes y por la disponibilidad de agua. ¿Qué va a ocurrir en los ecosistemas agrícolas? ¿Cómo va a variar la producción de las plantas? Pues hay 3 especies que nos deben preocupar con más intensidad, puesto que constituyen casi el 50% de las calorías que ingiere la especie humana. El 42% de las calorías que ingiere la humanidad provienen de estos 3 cereales, el arroz, el trigo y el maíz. ¿Qué va a ocurrir con ellas? Pues simplemente un
análisis muy exhaustivo publicado en 2014 por Rosenweid lo que nos indica es cuál va a ser el cambio en las cosechas con aumentos de temperatura, que es sucesivos, como se indica en el eje X. A incrementos de temperatura, ¿cuál será el cambio en la producción de esas cosechas? Pues con la línea verde se indican las situaciones en las que no haya limitaciones por agua o nitrógeno. Pero examinando cuáles son las predicciones a escala global en todo el planeta, las que tendremos que enfrentarnos es a lo que indican las líneas rojas. Esto es, se va a producir una reducción de las cosechas de esos 3 cereales, fundamentalmente debido a que habrá estrés por la escasa disponibilidad de nutrientes. Luego, en un planeta con 9.000 millones a mediados de siglo, las cosechas fundamentales van a producir menos. Pero el mayor problema no es ese, sino el mayor problema de la producción agrícola en la actualidad son las plagas. Todas las plantas tienen herbívoros y en el caso de que estos tengan crecimientos desmedidos de población constituyen plagas. El arroz, el maíz, el trigo, las 3 plantas esenciales para nutrir a la humanidad tienen plagas. Y estas plagas reducen las cosechas del trigo y el maíz en aproximadamente el 50%. Esto es, si no hubiera plagas, producirían el doble. Pero en el caso del arroz, esto todavía es más drástico. Reducen la producción de arroz hasta el 70%. ¿Qué ocurrirá con un aumento de temperatura? Bien, pues un estudio muy reciente, publicado hace 15 días en Science, lo que nos indica es que si nosotros representamos el aumento de pérdidas de cosecha respecto a una línea base que se indica ahí con una línea discontinua, al aumentar la temperatura, encontramos que todas las plagas van a tener más efecto sobre esas cosechas. ¿Y a qué es debido? Pues es muy sencillo. Un aumento de temperatura va a aumentar la tasa metabólica de los insectos. A más tasa metabólica crecerán más deprisa y, por tanto, se reproducirán más. Habrá poblaciones de insectos mayores, pero la tasa metabólica más alta también lleva a un mayor consumo de vegetación, puesto que van a tener una tasa digestiva mayor. Luego, los efectos son claros y se prevé que, como resumen, entre el 10 y el 25% de la cosecha se perderá respecto a la actual por cada incremento de 1 grado de temperatura. Con incremento de 2 grados, que se indica a la derecha para las cosechas de trigo, arroz y maíz, vemos cómo se incrementará la pérdida de trigo en un 46% con 2 grados centígrados más. Luego bien, estos análisis exhaustivos, porque están considerando lo que ocurrirá a escala planetaria, dividiendo el planeta en cuadrículas y viendo cuál es la predicción para cada una de esas cuadrículas del planeta, nos indican que la alimentación de la humanidad puede comprometerse en las próximas décadas. Luego, ¿qué podemos hacer? Pues la primera cuestión clave es que las soluciones que se implementen deben hacerse a escala global. Esto es, no sirven las soluciones locales, sino que tienen que aplicarse a escala planetaria. Y otra cuestión muy importante, yo siempre confío en ella, es en las soluciones tecnológicas. Tiene que haber algún desarrollo tecnológico que permita utilizar energías que no generen gases de efecto invernadero o bien desarrollos tecnológicos que permitan capturar esas emisiones de gases de efecto invernadero. Pero el aspecto más clave, más importante que los 2 anteriores, va a ser un cambio radical en la cultura humana. Y este cambio radical tiene que llevarnos a reducir el consumo de energía de manera drástica y, naturalmente, a reducir la huella de la agricultura sobre el planeta. Recordemos que 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que ver con la actividad agrícola. Y como recomendaciones para reducir esa huella de la agricultura, en primer término deberíamos reducir, si no eliminar, aquellos cultivos que tienen mayor huella. Tal es el caso del arroz, que os comentaba anteriormente, que es productor de metano. Deberíamos reducir o eliminar los cultivos para producción animal, esto es, consumir nosotros directamente esos cultivos, porque la producción animal, además de ser ineficiente, pues se pierde el 90% de la energía en el proceso de transferencia de nivel trófico. Por sí misma, esta producción animal genera gases de efecto invernadero.
Otra cuestión importante es que los cultivos, en vez de ser quemados como biocombustibles, producir gases de efecto invernadero, pueden servir directamente para la alimentación humana. La alimentación animal consume aproximadamente 1/3 de la producción agrícola y los biocombustibles el 10% de la producción agrícola. Otra cuestión clave que tenemos que desarrollar en las próximas décadas es ser más eficientes en cuanto al uso de fertilizantes, que la mayor parte de ellos en la actualidad terminan en los sistemas acuáticos o bien en la atmósfera, como gases de efecto invernadero algunos de ellos, y en el uso de residuos agrícolas. Y, finalmente, reducir el despilfarro, porque se calcula que un porcentaje muy elevado, aproximadamente 1/4 de toda la producción agrícola del planeta, se desperdicia. En resumen, lo que os he querido transmitir es que la actividad humana está produciendo cambios a escala global en el planeta y estos cambios tienen que ver con las modificaciones en el uso del territorio. Hemos modificado los ciclos biogeoquímicos, en particular el del carbono, no solo por cambiar los usos del territorio, sino por utilizar combustibles fósiles, y esto está produciendo un cambio climático que ya deja notar sus efectos en la actualidad. Se está produciendo un calentamiento global y recordemos que las predicciones van a depender del escenario de emisiones, de cómo nos podamos comportar en el futuro. Estos cambios nos van a afectar sin duda de forma severa, puesto que ya hemos visto que van a afectar a las cosechas de las que dependemos, pero van a afectar también a la pérdida de biodiversidad con todos los servicios que provee. Hemos visto que se reducirán las cosechas por la menor productividad, pero también por los efectos de las plagas, y que la solución reside en reducir el consumo de energía y la huella de la agricultura. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Muchísimas gracias, señor José Ramón. Sin lugar a dudas, bueno, pues es realmente impresionante ver cómo la especie humana está en el camino de la autodestrucción. Se nos han presentado una serie de problemas que ahora tenemos que superar debido al cambio climático, y para muchos de nosotros esos problemas ya están aquí, ya están pasando, y son los países más pobres los que están enfrentándose a estos problemas tan graves en la actualidad. En la mayor parte de los países donde solamente dependemos de la actividad agrícola, ya estamos teniendo problemas incluso con la pluviosidad. Si no hay pluviosidad, si el índice de pluviosidad es bajo, la gente sufre porque hay mucha malnutrición. Esto no va a ocurrir mañana. Para muchos de nosotros esto ya está ocurriendo hoy. Y no solamente les pasa a los más pobres, porque miremos el problema del agua, la falta del agua. Estamos intentando ofrecerles otras alternativas de agua a las personas porque no llueve lo suficiente, y estamos intentando ofrecerles otras fuentes de agua a las personas, agua potable. Y estamos teniendo problemas que van a más, y por ello también estamos causando inundaciones, y por esas inundaciones aparecen muchas enfermedades, muchos niños con diarrea, con enfermedades que no se curan, enfermedades crónicas. Así que realmente creo que necesitamos poner manos a la obra, porque todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y esto no es algo que vaya a pasar mañana. Tenemos que empezar ahora, ponernos manos a la obra ahora, porque el cambio no es un cambio que tenga que ocurrir mañana. Ya estamos viendo el impacto negativo del cambio climático. Muchas gracias, señor José Ramón, por su brillante presentación. Ahora le pasaré la palabra a mi colega, señor Pascual, que puede continuar. Llegados a este punto, agradecer las intervenciones de los señores Maeztu y Obeso, muy ilustrativas de las dificultades en diferentes aspectos, y es momento de abrir un turno de intervenciones en las que todos vosotros podáis opinar o preguntar el desarrollo de algunos de los aspectos que se hayan podido comentar en estas dos ponencias,
y comentaros que disponemos de un poco más de 10 minutos, dado que a menos 20 debe comenzar la siguiente mesa redonda. Es entonces el momento en que cualquiera de vosotros o vosotras, si quiere intervenir, o incluso entre los miembros de la mesa, si queréis comentar o matizar algo más. Creo que aquí se han planteado temas interesantes y sobre todo temas muy polémicos que nos afectan a todos y al futuro más inmediato de nuestro entorno y de la humanidad, con lo cual podríamos intervenir o tal vez nos cabe la capacidad. Marcelo. Muchas gracias. El señor Maestú ha dejado muchas cosas en el tintero y tal vez podía ilustrarnos ahora con lo que necesitamos saber. Muchas gracias. Pues sí, no me ha dado tiempo a contaros todo, pero creo que estamos en un congreso de bioética y creo que este congreso de bioética debe plantearse, sobre todo de cara a la población infantil, a la población juvenil, que les estamos enseñando sobre ello, ¿no? La tecnología actual es un gran avance. La tecnología va a ser todo en el próximo futuro, pero hay que empezar a enseñar también a los jóvenes que la tecnología tiene sus límites y sus consecuencias. Y esto hoy no está establecido de forma genérica en nuestros jóvenes. Ya es una herramienta de uso cotidiano. Nadie se pregunta cómo funciona un móvil, ni qué hay entre medias, cómo está estableciendo la comunicación con una antena. Nadie se lo pregunta. Nadie ni siquiera se plantea qué sucede. Y solamente recordar que todo nuestro sistema celular, sistema nervioso, funciona por pequeños campos electromagnéticos. Y, por tanto, la incidencia externa de cualquier tipo de fuente radiante puede producir cambios en nuestro sistema biológico, a nivel celular, a nivel de sistema, a nivel de comportamiento, el desarrollo cognitivo, etcétera. Un ejemplo solamente. ¿Ustedes creen que realmente conducir hablando por el teléfono móvil tiene un efecto de distracción? ¿O tenemos que buscar otros efectos posibles, como hay varios estudios que nos lo indican, como que ese efecto radiativo que tiene el sistema de telefonía móvil está produciendo cambios en el proceso del tiempo de respuesta ante un acontecimiento? Un estudio inglés de no hace mucho nos cuentan que el tiempo de reacción se reduce un 20% si estamos utilizando la telefonía móvil, por ejemplo, a la vez. Por lo tanto, el problema fundamental no es que te distraigas hablando, el problema fundamental es que está interfiriendo en tus procesos cognitivos normales. Exactamente igual sucede en muchas otras operaciones diarias que hacemos, ¿no? Esto por un lado. Y luego la segunda parte, que no he tenido mucho tiempo de hablar, es el efecto adictivo. Nosotros hemos intentado 2 veces hacer estudios sobre qué sucede si a un grupo de adolescentes les quitamos los móviles. En un colegio cogimos una clase, cogimos un grupo que tenía móvil y otro grupo que no tenía móvil. Intentamos hacer un estudio de qué pasaba durante un mes. ¿Qué pasaba con eso? Pues bien, no pudimos terminar el estudio porque al día y medio comenzaron a ver entre el grupo que no tenía móvil, pues problemas de ansiedad constante. Es decir, la repetición de respuesta que tenían estos jóvenes necesitaban casi cada minuto o minuto y poco mirar el WhatsApp para ver qué le habían mandado, saber inmediatamente qué estaba sucediendo, qué foto era la última que habían alguien mandado. Eso, en términos adictivos, se considera, digamos, un elemento patogénico totalmente. Es decir, que debemos de pensar, digamos, que esta es la generación del futuro. ¿Alguien va a poder enseñar a estos nuevos jóvenes ahora, después del tiempo que ha pasado, cambios en su comportamiento, cuando nadie dice nada de las consecuencias? Yo veo difícil. Tenemos la experiencia del tabaco. El tabaco pone en las cajetillas, fumar mata, no sé qué, en fin. ¿Alguien deja de fumar por esto? ¿Realmente piensa alguien que esto es un elemento claro? No, esto tiene que formar parte del proceso de información y educación y, por tanto, para mí me parece que es un problema ético al final.
La ética influye o incluye que los gobiernos y las administraciones tengan capacidad de informar a la población y que sepan medir sus consecuencias. Nadie tiene que estar radiado cuando no quiere, pero en cambio nos están imponiendo esa radiación sin que nadie nos lo haya preguntado, con el argumento discutible de que es que no hace nada. Bueno, yo creo que les he informado un poco del tema, que en mi opinión es que sí hace muchas cosas y lo malo es que desconocemos la mayoría de las que hacen, ¿no? ¿Alguna? Ahí tenía una palabra. Ahí al fondo. Ah, sí, no la veía. Sí, al fondo. Al fondo. Ah, perdón. Hola. Es que no se ve bien desde aquí. Buenas tardes. Bueno, enhorabuena por la conferencia y las exposiciones de los dos ponentes. Y mi pregunta es para Maestu. Quería saber, no sé si tiene el dato, qué país es el que más regula la instalación de subestaciones de telefonía a nivel Europa, de restrictivas, de limitaciones de distancias con poblaciones o de instalaciones en comunidades de vecinos, etcétera. Bueno, les he puesto antes un gráfico más o menos de algunos países, pero hay un primer concepto que le he oído y que quiero que cambie. La distancia. La distancia no es importante. Lo que es importante es la cantidad de radiación que te llegue a ti. Lo que llamamos la tasa de emisión de esa radiación. Y a veces tenemos una idea confusa sobre esto. Como vemos la antena muy grande cerca y suponemos que esa antena nos hace más daño. Al principio de la conferencia os he puesto un gráfico para que veáis la diferencia que hay entre lo que produce el wifi, que está muy cerquita y produce mucho más, que la antena que parece que es mucho más grande y está cerca. Y eso no lo consideramos. Es una primera consideración. La segunda es que hay países que han escuchado a los científicos. Hay países que han comenzado a cambiar en su normativa legislativa respuestas sobre la protección de la población. Italia, en el año 2007, hizo una ley que se llama la Ley 40. Esta Ley 40 ya bloqueaba, digamos, crecimientos expansivos de la telefonía. Limita la radiación en toda la población a 10 microvatios y en algunos sitios a 0,1, como en el caso de Bolonia. En Suiza limitan a 0,5 microvatios centímetro cuadrado toda la radiación. En Rusia tienen en torno a 5 microvatios centímetro cuadrado. En China hay muchos países que han escuchado a la población, a los científicos. No ha cambiado el modo de usar el móvil, no ha cambiado los procedimientos de interrelación. No es necesario tener límites tan elevados, no hay ninguna necesidad. Hay países, pero en Europa, la Unión Europea, en el año 2002, creo que fue el 2001 y luego se transfirió el 2002, hizo una recomendación a todos los Estados para que, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Internacional de Radiaciones No Ionizantes que les he puesto antes, considerara que el único efecto posible de los campos electromagnéticos el efecto térmico. El resto no existía porque no había evidencia científica suficiente para demostrarlo. Esto de la evidencia, bueno, es muy discutible, pero en este caso, digamos, había muchos estudios, pero ninguno parecía suficientemente importante para considerarlo como un elemento precautorio, porque el problema es poner en marcha el principio de precaución. Hasta que no sepamos las consecuencias, ponga usted en marcha los niveles más bajos posibles para evitar que la población en el futuro pueda sufrir efectos. Entonces, toda Europa, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, etcétera, y España, tenemos los mismos límites bastante elevados, según mi opinión. En cambio, hay otros países que sí han conseguido regular. ¿Cuál va a ser el futuro? Bueno, todo esto se va a tener que replantear con el 5G que he contado antes, ¿no? Porque la tasa media de radiación va a subir, se va a incrementar de forma muy importante, aunque no sabemos cuánto realmente. Podemos intuir que realmente la tasa general se va a multiplicar por 10 o por 100, pero no sabemos realmente, no tenemos estudios de pronóstico. Nadie lo ha hecho, ni siquiera estudios de pronóstico se ha hecho por parte de las compañías. Es más importante poner en marcha el sistema y luego veremos a ver qué pasa. Una última pregunta. Hola, es para el profesor Maestu. En relación pues al tema de la wifi y los colegios o los centros públicos, ¿qué opina usted de ello? Puesto que el cerebro de los niños está
en maduración, someterles a ese riesgo ya desde la tierna infancia, ¿no? Lo que es en los colegios públicos estén continuamente las antenas, bueno, la wifi, las redes y todo esto. ¿Y qué nivel de seguridad hay o qué tipo de evidencia? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que los cerebros de los niños en su funcionamiento no son muy diferentes de los nuestros. Es decir, que a todos nos afecta. La única diferencia, realmente la fase en la que yo creo que habría que tener protección especial en la fase de desarrollo es la fase fetal. Inicialmente, en los procesos de migración neuronal es muy importante ese proceso, y en la fase en torno al año. Son fases importantes, pero en el resto del tiempo las consecuencias van a ser similares. A mí no me convence demasiado decir que alguien va a estar más afectado que otro en eso, ¿no? Lo que sí es verdad es que el efecto que tiene en los niños tiene un efecto de tipo, digamos, biológico, pero tiene un efecto también de tipo conductual. En Francia, en la nueva ley que se ha establecido de prohibir la telefonía móvil en los colegios, el uso del wifi también se ha prohibido en la mayoría de los colegios franceses. Ha sido fundamentalmente, aparte porque había mucha presión social sobre el tema de la radiación, sobre todo por un problema conductual. Es decir, la disrupción de los niños, la capacidad de atención se modifica radicalmente con el uso del teléfono móvil. Yo soy partidario que esto también se establezca en España. Yo, cuando doy clase en la universidad, tengo grandes dificultades para mantener la atención de mis alumnos que están todo el día con el móvil para arriba y para abajo. Entonces tengo que prohibir el uso del móvil en la clase porque no consigo que me atiendan, ¿no? En muchos casos. Quiere decir que es un elemento disruptivo importante. Por tanto, yo creo que sí que habría que establecer, en España creo que hay un debate ya planteado en el Parlamento actualmente, la prohibición de los móviles en los colegios de enseñanza primaria y secundaria, y puede ser que también en las bibliotecas y en la universidad. Yo sí sería partidario, por los efectos biológicos y también por los efectos disruptivos que tiene el sistema de atención. Bien, finalmente no sé si desde los propios integrantes de esta mesa queréis hacer algún tipo de conclusión breve final. Sí, yo solamente quería añadir una cosita. Yo creo que es muy importante que desde las sociedades científicas, en este caso, como la Sociedad de Bioética y otros organismos, se incida en los políticos, porque los políticos tienen aquí mucho que ver con este tema. Y es conveniente que se tomen iniciativas para algo que va a suceder en el próximo futuro. Para mí es que es necesario establecer los niveles dosimétricos de la población. Es necesario medir y saber lo que está pasando de forma anticipada. Es muy importante saber lo que tenemos hoy y lo que vamos a tener después, porque si no, no lo sabremos. Insisto, no tenemos sensores para ello. Por lo tanto, es una actividad necesaria medir y saber medir. Y todos los que tengáis problema, pedir mediciones de lo que sucede en vuestro entorno, en vuestro ambiente, porque es la manera de prevenir o de tener un elemento precautorio personal frente a lo que va a suceder. Pues muchas gracias, señores de Blin, Obeso y Maestú, por vuestra brillante e interesantísima intervención. Y si el señor de Blin quiere comentar algo más antes de dar paso a la siguiente mesa redonda. Well, just to thank all of you for your active participation and to thank all the speakers for very beautiful presentations. Once again, thank you very much.